Me encuentro muy contenta de estar acá con ustedes. Esta universidad me gusta mucho, la conozco hace mucho tiempo. He trabajado con algunas personas de acá. Me parecen que son muy afortunados vivir en este entorno tan lindo. Yo digo que esta universidad y las Sabanas son las dos más lindas del país. Además se respira un algo muy agradable desde que uno entra. Es un entorno muy envidiable. No todos lo tenemos. También porque me gusta, porque cada que uno hace un trabajo con otras personas aprende. Entonces esta es una oportunidad de aprendizaje muy grande para mí y eso se revierte en mi equipo de trabajo. Vamos a tratar de que esto no sea muy formal, sino que sea algo más sueltecito, donde estemos relajados y se nos vuelva una experiencia buena para todos. Entonces no hay problema si en un momento dado me quieren interrumpir, me quieren preguntar algo. Yo quisiera preguntar quiénes no son profesores, quiénes son de la biblioteca, administrativos. No, todos, tú. Los demás todos son profesores. Bueno, profes, empecemos resolviendo mentalmente estas tres preguntitas. ¿Qué pensamos de las tecnologías? ¿Qué sabemos? ¿Qué hacemos con tecnología? ¿Sí? Y alguien que rápidamente... Miremos en general qué ha pasado con el uso de las tecnologías. ¿Qué es lo que ha cambiado con el uso de las tecnologías? Han cambiado muchas cosas. La conferencia es referida a educación, ¿cierto? El énfasis está puesto en los contenidos. ¿Qué quiero decir yo cuando digo el énfasis está puesto en los contenidos? Los que llevamos muchos años en educación, cuando empezó la tecnología, yo pienso que el énfasis estaba puesto en los medios. Entonces nos gastábamos mucho haciendo cosas muy buenas y muy bonitas, que eran muy costosas y además muy difíciles de modificar, tipo videos, tipo televisión. Eso era una empresa grandísima para uno poder comunicar algo con un video a los muchachos. Entonces te gastabas mucho porque era calidad de televisión, entonces tenías que tener equipos muy especializados de seres humanos, equipos tecnológicos muy especializados y salía muy costoso. No quiere decir que esos videos no se usen, se siguen usando. Ustedes ahí ven Discovery y muchas cosas, se sigue usando ese video, esa calidad. Pero ahora tenemos... que es una cosa muy buena para la educación y es que el énfasis pasa a los contenidos. A mí me sirve un videíto mal hecho de un estudiante, hecho con un celular. Entonces eso es grandioso en el uso de tecnologías en la educación. Me sirve un audio que ya no es perfecto, ya no es de salones cerrados, pues como se graba un audio. Me sirve un audio regular, porque el énfasis está en los contenidos y en la actividad didáctica y en el aprendizaje que uno pueda sacar de ahí. Entonces hemos empezado como a desmitificar los medios, ¿sí? No tiene que ser perfecto, el caso es que me sirva didácticamente para algo. Entonces ya no evaluamos el videíto desde que la luz está mal, que está mal enfocado, que la puesta en escena, sino que sí comunique la actividad didáctica. Hay una gran tendencia hacia recursos educativos digitales abiertos y en general hacia que las cosas sean abiertas. Yo pienso que uno de los grandes avances de la Universidad de Antioquia en este momento, que empezó hace muchos años, eso es una tarea muy difícil de hacer, es su apertura. Si ustedes van a nuestra red, van a encontrar que la mayoría de los cursos, de las cosas, de la legislación, hay una que nos obliga por ser pública, pero la mayoría de las cosas están abiertas. No tenemos todavía la cultura del abierto, pero empezamos a tener cultura del abierto. Lo del abierto es una cosa muy interesante. Nosotros estamos en un país subdesarrollado. Yo no entiendo por qué una universidad que logra algo no lo regala. Sí. La vida de cualquier cosa que uno haga, un documento que escriba, cualquier cosa, la vida útil es nada. Entonces uno se lo guarda y muere rápidamente y nadie más lo usó. Entonces esa tendencia, yo creo que eso es un cambio de cultura y se viene generando. Todavía tenemos profesores que creen que en sus notas de clase son un tratado, entonces no las entrega, no las deja ver, le da rabia que le copien el curso, pero ya empezamos a abrir y ya hay otras cosas que nos motivan a abrir.
¿cierto? Que nos conozcan, que nos ayuden a corregir. Uno coloca algo abierto y le dicen, se equivocó. A nosotros nos mandó un señor un tratado de una traducción que hicimos mala de Moodle, un pedacito, pues hicimos un renglón, a él le pareció que quedó mal traducido y se sentó un señor australiano y nos dio cátedra de por qué eso había quedado mal traducido. A mí me parece que eso es muy bueno, uno someterse a eso. Muchísimas gracias, vamos a arreglar la traducción. Entonces mira que si uno pone las cosas abiertas, vive esas cosas. Una profesora de bibliotecología nuestra puso un curso en la red y se lo acabaron de Costa Rica, como que le faltaba no sé qué. Unos profesores de Costa Rica se sentaron y prácticamente le ayudaron a acabar el curso. Entonces eso genera otras cosas en el mundo que no estamos enseñados a vivir. Eso ha cambiado mucho. Ustedes, como son más jóvenes que yo, no saben lo importante que es el procesamiento en la nube. Cuando yo empecé a trabajar en sistemas, las máquinas, uno hacía un proyecto de investigación y todo se iba en la máquina, porque las máquinas tenían que ser muy robustas para procesar cualquier cosa, un graficador, cualquier cosa. Ahora con cualquier maquinita tú haces una aplicación y esa aplicación funciona, porque muchas veces el procesamiento de los datos no es ahí, en esta máquina, sino que es en la nube. Cuando uno busca en Google, el procesamiento de esa búsqueda es lejísimo de este computador. Está en otros servidores que necesitan seguir siendo robustos, pero no los tenemos que tener nosotros. Eso ha impactado la educación de la manera más impresionante que ustedes se alcancen a imaginar. Yo con cualquier maquinita poder acceder a una aplicación. Inclusive para una aplicación hecha uno necesitaba una máquina muy robusta para que pudiera procesar los datos, las bases de datos. Entonces eso es un cambio muy importante en la educación y que lo digo que ustedes de pronto no lo ven, pero yo que lo sufrí sí lo veo. Desaparece la barrera y tiene que desaparecer entre las diferentes modalidades de educación, que a distancia, que semipresencial, que presencial, que apoyada con tecnologías. Uno ya no sabría decir qué pasa en una universidad como esta, que es presencial, o como la mía, que su vocación es presencial, y yo tomo mi curso, yo ya no soy capaz de trabajar si no es con tecnologías. Entonces a mí me dan un curso de 60 horas y yo soy incapaz de venir 60 horas al salón a hacer lo que estoy haciendo aquí ahora. Entonces yo hago un curso de si nos encontramos la mitad del tiempo. Hace como un año, no, menos de un año, la Facultad de Educación tuvo un problema yo pertenezco a la Facultad de Educación, aunque estoy en una vicerrectoría. Tuvo un problema con un curso porque a última hora el profesor se operó, tuvo una enfermedad, el curso se quedó sin profesor, entonces yo soy de esa facultad, me pidieron el favor, el curso era de 6 a 10 de la noche los viernes. Eso es mortal para todo el mundo, además que son niños de la Facultad de Educación que casi todos son profesores, a esa hora están muertos. Entonces uno hace una especie de chantaje, si ustedes son capaces de que hagamos este curso virtual, y de cumplir todo, no vamos a venir sino cada 15 días, 2 horas, todos filaditos, de miedo de ir de 6 a 10 de la noche los viernes. Ahí había un incentivo, ¿cierto? Entonces, ¿ese curso es virtual? No, yo estoy en un curso presencial. ¿Que estoy apoyada con tecnología? Sí. ¿Que la presencialidad desapareció un 75%? Sí, pero ese curso no figura como virtual en la Antioquia y nadie me dice nada porque lo hago así, porque yo tengo libertad de cátedra. Entonces esa barrera ya no sabríamos decir exactamente qué es un modelo de educación virtual ni qué es un modelo de educación presencial si tenemos tecnologías. Esa barrera empieza a desaparecer. Hay una gran comercialización de la educación y de los modelos, te venden diplomados, te venden posgrados, doctorados de 1 año, de 5. Eso es un fenómeno, yo no sé si bueno o si malo, pero que hay que mirar con cuidado, qué es lo que nos están vendiendo y qué nos están vendiendo del extranjero y nosotros con esa tendencia tan grande que tenemos a que todo lo extranjero es bueno, ¿cierto? La comida, los planes de estudio, los textiles, a nosotros nos gusta mucho lo extranjero. En la educación a mí me parece que eso es peligrosito. Yo no tengo todavía ninguna posición concreta, sino que hay que estar mirando qué es lo que nos están vendiendo. Inclusive nosotros mismos también aquí hay mucha venta en algunas universidades de cosas, ¿cierto? Todo el mundo te ofrece una cosa distinta con este cuento de las tecnologías, que virtual, hay que mirar con cuidado toda esa oferta.
Con frecuencia aparecen muchas innovaciones educativas. Si usted lee un informe Horizon o si usted lee en la red, usted ve que hay muchas innovaciones educativas sobre la manera de trabajar con los estudiantes, investigaciones sobre los estudiantes. Entonces, eso es nuevo, nosotros no teníamos acceso y tenemos acceso a esas innovaciones. No hay acuerdos sobre si las tecnologías favorecen o no el aprendizaje. Y con esto también tenemos que estar como profesores muy vigilantes. ¿Por qué digo que no hay acuerdos? A ver, un proceso de incorporación de tecnologías a un programa curricular, si está bien hecho, yo creo que favorece el aprendizaje, en eso no hay ninguna discusión. Pero la discusión está con respecto a los niños, el uso de tecnología permanente, ¿cierto? Hay inclusive investigaciones en este momento completamente contradictorias. Hay unas que están tratando de demostrar que lesionan fuertemente el aprendizaje porque los seres humanos en un 99.9% no somos capaces de hacer sino una cosa a la vez y hacen cantidades de experimentos y demuestran que niño, joven o viejo solo podemos procesar una sola cosa a la vez. Nosotros no somos multicanal sino monocanal. Ese es un tipo de investigación, la tiene la Universidad de Utah, muchas universidades de Estados Unidos. Pero hay otra gente pensando que el hecho de que esos niños estén sometidos a tanta información y que estén jugando aquí y hablando y viendo televisión y con el chat abierta con 5 amiguitos, va a generar otras redes neuronales y van a aprender de una manera distinta, pero tampoco ha llegado a ninguna conclusión. ¿Cierto? Entonces nosotros como profesores, ¿qué tenemos que hacer? Estar pendientes de qué concluyen, porque de la intuición nosotros no podemos decir nada. Nosotros puede que nos parezca que algunos niños aprenden muy fácil, pero puede que nos parezca que otros los está lesionando eso. Entonces yo creo que como profesores el llamado es a estar pendiente de qué va pasando con eso. Bueno, ¿qué ha cambiado en los estudiantes? Los nuestros, porque uno también tiende a pensar que el mundo es como el nuestro. Pero cuando uno oye las cifras, menos de la mitad de este país tiene internet. Pero hablemos del mundo de nosotros, que son los que tienen internet, que son los que vienen a esta universidad y van a la donde yo trabajo. Utilizan internet frecuentemente, bien pegados de internet, son usuarios de las redes sociales, yo creo que absolutamente todos. Internet es su fuente de consulta privilegiada. Usted cualquier tarea que coloca, ellos van a Internet. Producen contenidos digitales. Ellos suben videos a la red, suben audios, hacen afiches, pues por fuera de la escuela, pero producen contenidos digitales. Cuentan con variados dispositivos conectados a la red, todos los días tienen uno distinto. Se comunican a través de diferentes dispositivos y medios y crean lenguajes para la comunicación entre ellos, que no sabemos tampoco cómo va a afectar eso. Ellos ya hablan en símbolos, medias palabras, ya tienen otros tipos de lenguajes y con eso llegan donde nosotros. Entonces, cuando uno ve que todo esto ha cambiado, entonces uno se pregunta, ¿y por qué la escuela tiene tan poquitos cambios? Yo en la universidad hago un ejercicio y le pregunto al más jovencito, que aquí yo no sé cuál es, cómo le dictaban clase a usted y a otro que tenga 40 años, y cómo me dictaban a mí, a otro que sea más viejo que yo, y a mi mamá y a mi abuela, y a todos la clase era igual, y la escuela era igual. ¿Ah? Mi abuela contaba que a ella la ponían a apuntar cuando alguien se manejaba mal en el salón y hoy todavía ponen a apuntar cuando alguien se maneja. La maestra se va y deja a un muchachito apuntando y yo decía, no puede ser que todavía tengamos hasta las mismas prácticas, porque eso sí lo ha demostrado, las investigaciones han demostrado, inclusive Eloísa Vasco en este país, que fue una pedagoga bogotana, que nosotros enseñamos como nos enseñaron. Nosotros somos maestros, como claro, entonces uno se va y saca el muchachito y lo pone a apuntar y se va porque así hacía la maestra de uno. Eso no pasa como por un razonamiento más formal, sino que, bueno. Entonces cuando uno se pregunta por qué esto está tan parecido, uno sí se preocupa, dice, la manera como trabajamos, cómo manejamos el dinero, todo ha cambiado y la escuela no. Por ahí hay un chiste, yo creo que es muy común,
que alguien se congeló y que salió a los 100 años y que lo único que reconoció fue la escuela, que porque solo había cambiado el tablero de verde a negro o no sé qué, de resto todo estaba distinto y no reconocía nada en 100 años, sino la escuela. Entonces a mí, yo digo, esa sola cosa sí le hace pensar a uno que algo tiene que cambiar y que no podemos seguir en las mismas, ¿cierto? Que tenemos que ir para algún lado con estas cosas. Entonces, yo hice esta reflexión para compartirla con ustedes. ¿Por qué integrar entonces tecnologías al proceso de enseñanza-aprendizaje? Yo voy a dar algunas razones. Porque el mundo está mediado por tecnologías y nuestros muchachos van de allá y vuelven para allá. Entonces, aquí tenemos que trabajar con esas tecnologías. Porque las tecnologías han cambiado la manera como hacemos todas las cosas. Entonces, estos jóvenes van a necesitar unas competencias laborales, unas competencias ciudadanas, que van a estar también mediadas por tecnologías. Esperemos que se nos acomoden los profes. Creemos que también hay que trabajar con tecnologías porque es la única manera de relacionar a estudiantes y profesores con la comunidad académica mundial. Cuando no teníamos tecnologías, esa relación de la comunidad académica con la comunidad académica mundial era casi imposible. Las tecnologías la hacen posible, ¿cierto? Porque posibilitan mantener la calidad de la educación. Nosotros no podemos pensar que porque llegaron las tecnologías, todo lo que hacíamos era malo y que las tecnologías nos van a mejorar todo lo que veníamos haciendo. Sería un pensamiento equivocado. Y yo digo, ¿por qué mantener? Yo esto lo he visto es en una universidad como la de Antioquia, no sé si sea el caso de ustedes. Ustedes solo tienen esta sede. ¿Ustedes tienen más sedes? Ah, Cali y Bogotá, pero ustedes no tienen carreras. Bueno, en una universidad como la de Antioquia, que tiene carreras, que tiene sedes regionales, uno nota una gran diferencia entre la calidad de la sede central y la calidad de las sedes regionales. ¿Y por qué notamos por qué se da la diferencia? No porque la gente de las regiones sea más mala, no. Primero, porque no hay todos los recursos allá. Segundo, porque el profesor que trabaja en la Antioquia no es el mismo que trabaja en la sede regional. Y no es porque este profesor de que trabaja en la región sea más malo, sino porque este profesor que trabaja en la Antioquia necesariamente participa de más procesos de la Antioquia. Por ejemplo, participa de discusiones curriculares. Hace parte de la creación del currículo de esa asignatura, por ser un profesor de planta vinculada a ese programa. Nuestro profesor de cátedra en la Antioquia, lo contratan para dar una cátedra, no sabe ni a qué currículo pertenece. Pues no participa de las discusiones curriculares, no participa de nada. Entonces eso hace que se nos desconecte lo que va a las regiones en esto. Yo digo, si uno tiene tecnologías, pues puede poner el mismo profesor aquí y allá más fácil, y puede hacer discusiones curriculares allá y aquí, y puede llevar toda la riqueza cultural de la sede central, que eso también enseña. Entonces las tecnologías pueden mínimo mantener la calidad de la educación. Lo otro también que pueden hacer es mejorar la calidad de la educación, pero mantenerla también es algo muy importante. Porque cuando trabajamos con tecnologías podemos motivar más a nuestros estudiantes si uno lo sabe hacer. Profe, todo lo que digo tiene su doble sentido, si uno lo hace mal puede desmotivarlo, ¿cierto? Nosotros tuvimos un caso de un profesor cuando empezó esto de las tecnologías que armó un curso con nosotros. Y este señor se tenía que ir para el exterior, yo no sé, estaba haciendo su doctorado, cualquier cosa, y les dice a los muchachos, bueno, ahí les queda el curso y hablamos, nos vemos en 3 meses y ya. Nos armó un incendio que ustedes no se alcanzan a imaginar, ¿cierto? Y era un curso bien montado con tecnologías, pero si uno lo hace de esa manera, ahí les quedo y hasta luego y vengo en 3 meses y no los voy a atender y no les vendo el modelo y no los reúno
un mundo de cosas, armas un incendio, entonces no motivás sino que desmotivás, pero podés motivar con tecnologías porque son muy cercanas a los estudiantes siempre y cuando les des el papel, los papeles que a ellos les gusta producir contenidos, a ellos les gusta publicar, ¿sí? Entonces pueden mejorar la calidad de la educación también porque hay mucha información, hay mucho software, hay muchos proyectos en los que uno puede participar, entonces ahí puede haber una gran mejoría de la calidad de la educación. Y porque generan una cosa que es alfabetización informacional que tanto necesitamos. A mí me parece muy grave lo que está pasando y es que nuestro pueblo no tiene alfabetización informacional y eso se da mucho por los muchachos y los jóvenes, que ellos aprenden y llevan esa alfabetización a la casa. Y entonces, ¿qué pasa con las familias que no tienen jóvenes ni niños usando tecnología? Ya empiezan a aparecer los intermediarios del uso de tecnología. Entonces el gobierno pretende ser gobierno en línea, ¿sí? Entonces la gente no es capaz, porque no tiene ninguna alfabetización. Nuestro pueblo no es capaz de llenar un formulario, de llenar los papeles para un pasaporte, para una visa, menos. No es capaz de esa aplicación que se hace para los trabajadores independientes del Seguro Social, eso es una tragedia. Entonces ya empezó a aparecer quien les cobre por todo eso. Hay una intermediación absolutamente costosa y peligrosa para el otro, que tiene que llevar su tarjeta para que el otro le saque, para pagar de ahí la seguridad social y no sé cuántas cosas. Entonces, mientras que los jóvenes y los niños tengan esa alfabetización, los hogares van a ser distintos, ¿cierto? Y como pueblo vamos a ser distintos. Para el de la mejora fue mejor para mí, sí, porque me ahorró trabajo en calificación y en papel, pero comparándolo con lo que era llevarles el parcial, que ellos lo pudieran ver allí, lo discutiéramos, creo que allí yo personalmente creo que no me. Y te creo, profesora, es que un buen maestro, pues los momentos presenciales con un buen maestro no lo reemplaza ninguna herramienta, ¿cierto? Ese puede ser un uso que mejora el trabajo del profesor, es verdad, pero lo que tú hacías, que no todos los profesores lo hacen, que es sentarse con un muchacho a revisar cómo le fue y en dónde falló y qué tiene que hacer para mejorar, que es un trabajo muy bueno de un profesor, no debería desaparecer porque haya el uso de una herramienta, porque ese trabajo es irreemplazable, pues. ¿Sí? Por eso lo que yo digo es que y hay que desmitificar las tecnologías, que las tecnologías, primero, que antes de las tecnologías no todo lo que hemos hecho es malo, ¿cierto? Que las tecnologías no nos van a hacer todo mejor, puede que sí, pero puede que no, ¿sí? Y que toda la vida hemos tenido profesores buenos, regulares y malos, ¿cierto? Y que un profesor bueno con tecnologías debe ser muchísimo más bueno, pero un profesor malo, que es para mí un profesor malo es el que tiene mucha flojera en su saber disciplinar. Entonces, con tecnologías ese vacío tampoco se llena, de pronto se nos vuelve más malito con tecnologías porque son muy poderosas y él desaparece. Además, los maestros hemos tenido siempre
como una tendencia a creer que nosotros podemos desaparecer detrás de una tecnología y no podemos desaparecer con ninguna tecnología. Y lo hacían los maestros de nuestras escuelas cuando nos entregaban los balones y se iban a tomar tinto. No nos podían entregar los balones y las raquetas y dicen a tomar tinto. Tenían que ir con nosotros a la cancha a ver qué era lo que estábamos haciendo y acompañarnos. No me puedo ir y dejarlos viendo una película. Tengo que estar ahí. Así es que la película sea muy buena. No me puedo ir y dejarlos con el curso en internet, tengo que estar ahí. Ya no presencialmente, pero detrás del computador acompañándolos. Entonces, ojo con el manejo de las tecnologías, los maestros no podemos desaparecer. Por más potente que sea la tecnología, más maestro necesita y un maestro con más competencias. ¿Sí? La tecnología no nos va a reemplazar, ni nos reemplazará nunca. Nos hubieran reemplazado hace rato las bibliotecas, que tienen toda una copia de información de excelente calidad y casi nadie ha sido capaz de aprender solo en una biblioteca, ¿cierto? Aprendemos cositas, pero un aprendizaje organizado y formal muy difícil. Bueno. ¿Por qué integrar tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Hay una cosa muy importante en nuestros currículos que nosotros casi nunca podemos hacer y es flexibilizar los currículos. Cuando un currículo es flexible, tiene muchas características la flexibilidad del currículo. Puede tener características de flexibilidad en términos de tiempos, de espacios, de rutas de estudio, ¿cierto? Yo cojo este camino. Puede tener de organización del aprendizaje por parte del estudiante. El currículo es flexible cuando el estudiante puede armar de acuerdo con sus intereses las rutas. Mire una sola cosa, las materias optativas o electivas, uno va a las universidades y eso es un cuento, eso está escrito, pero no pueden abrir 5 materias electivas porque en cada una van a tener 10 estudiantes y eso sale muy costoso. Entonces la flexibilidad ha sido muy difícil. A mí me parece que el usar tecnologías sí nos puede ayudar a la flexibilidad curricular. Dice Mario Díaz, que entiendo que es de aquí, de esta ciudad, que un currículo debe tener 3 tipos de flexibilidades: la académica, la pedagógica y la administrativa. Que la académica es el grado de apertura de las formas de organización y formas de relación de las unidades académicas, o sea, de las asignaturas y de todo esto. La pedagógica, que es como diferentes formas de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y la administrativa, pues, que es la planeación, la evaluación y la gestión. Yo creo que en esta última no está en discusión que las tecnologías ayudan a la administración de un currículo, ¿sí? En la pedagógica tampoco, porque cuando tú creas escenarios de aprendizaje diferentes, cuando en tu currículo un profesor trabaja por proyectos, otro por casos, otro dice que es constructivista, ahí hay una manera de flexibilizar esos currículos, ¿cierto? Y las tecnologías pueden apoyar cualquier tipo de modelo de esos. Y la académica, que es la más difícil, es cuando uno puede escoger rutas de aprendizaje. Entonces yo voy a ver estas materias. A mí lo que me gusta en esta carrera es esta tendencia, entonces cojo por aquí. Los currículos casi no ofrecen ese nivel de que uno pueda decidir. Entonces, si uno hace de pronto un buen uso de las tecnologías, uno sí puede llegar más fácil a armar currículos flexibles. Y cuando en algunas universidades yo he visto una experiencia y es que se organizan con las otras facultades. Entonces ofrecemos 5 electivas, ¿cierto? Para los muchachos de tantas carreras. Ofrecemos 20 cursos de cálculo 1 para los muchachos de toda la universidad. Entonces ahí hay más capacidad de movilidad de esos currículos. Según un experto nuestro, también un currículo es flexible cuando el muchacho tiene control sobre su propio aprendizaje. Las tecnologías facilitan ampliamente el control al muchacho. ¿En qué lo facilitan? En que haya flexibilidad en los tiempos, en que haya flexibilidad en los contenidos, en que él salga de ese currículo que está ahí sellado y todo, que pueda salir hacia el exterior de ese currículo.
que deben haber diversos contextos de aprendizaje para favorecer nuevas formas de interacción y de acceso. Cualquier entorno de aprendizaje bien diseñado favorece esto. Diversos contextos de aprendizaje. Y en el reconocimiento de la capacidad de los estudiantes para decidir sobre la estructuración personalizada de los aprendizajes o de los contenidos. Yo pienso que las tecnologías bien usadas optimizan el proceso de enseñanza-aprendizaje y en esa optimización uno se puede ir a trabajar más competencias de pensamiento superior, que es lo que a veces no hacemos en la educación. ¿Por qué? Porque facilitan mucho el manejo de la información. Nosotros hace unos años la educación la teníamos que dedicar mucho al manejo de la información, porque la información no estaba por todas partes, porque el profesor tenía un libro en inglés y solo él leía inglés, entonces lo traducía y lo llevaba a clase. Pero yo pienso que ya eso sí es pecado mortal. A mí me parece que un pecado la educación de hoy y una práctica que ya si no es buena es uno llenar tableros y tableros de información. Yo creo que poca información amerita ser copiada en un tablero y bajada a un cuaderno. No estoy acabando con el tablero, otra cosa es un profesor explicando, enseñando, pero yo creo que a todos nos tocó copiar 2 horas lo que el profesor escribía en el tablero y bajarlo a mi cuaderno. Y eso era lo que me iban a preguntar, ¿o no? Y uno decía, eso no está en el cuaderno, y ahí sí eso no está en el cuaderno, porque ese era el testimonio de la clase. Y si eso no está en el cuaderno, usted no tenía derecho a preguntar sobre eso. Entonces mira que era una educación determinística mediada por ese tablero y lo que el profesor copiaba. Esa es la práctica que yo digo que se debería eliminar. Por eso yo no quiero saber nada de los tableros electrónicos, yo no les quiero dar más importancia a los tableros. Los vendedores de tableros de Medellín me detestan, porque pero ¿para qué tableros? Pues para que digamos haciendo lo mismo con tableros más caros y como eran de caros, ya por lo menos están baratos. Bueno, el tiempo de la clase entonces se puede dedicar a otra cosa. Si yo ya tengo 2 horas libres de clase, que no tengo que copiar y sudar en el tablero, ese tiempo uno puede hacer otra cosa. Análisis, síntesis, aplicación, transferencia, evaluación, otro tipo de actividades. Eso también se puede hacer sin tecnologías. Si uno lleva unas fotocopias, pues eso también se puede hacer. Yo no digo que necesariamente tenés que tener tecnología, también lo puedes hacer de otra manera, entregar la información de otra manera. Pero ahora con tecnologías es muy fácil hacer eso. Y entonces, esas tecnologías pueden generar autonomía en el trabajo escolar a los estudiantes. Pero, profes, ojo con eso, nos estrellamos. Nuestros niños, los más pequeños que ustedes tengan aquí, llevan 11 o 12 años de trabajo así, como el de mi abuelita, el de mi mamá y el mío, y el de ustedes, que el maestro copia, que yo copio y que sobre eso me preguntan. Cuando usted va a mover los niños de ese modelo de escuela, no les gusta. O sea, los niños que llegan aquí de primer semestre, que ustedes dicen que son tan hábiles con las tecnologías, usted lo tiene que preparar y le tiene que vender un nuevo modelo de trabajo, porque él ya le gusta ese modelo que lleva 12 o 13 años. Y ese maestro que le hacía un cuadro hipnótico y le dice, esto es lo que usted tiene que aprender. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Nuestros niños usan mucha tecnología, pero no están preparados, y lo digo, no lo estoy diciendo desde la intuición, lo digo desde mi experiencia personal y desde algunas pequeñas investigaciones que hemos hecho. Ellos no están para ellos la tecnología es para jugar, pero no para estudiar, con algunas excepciones. ¿Cierto? Esa capa de muchachitos que saben para qué son las tecnologías que hay en todas las universidades, que uno queda así como maravillado que eso sí lo descrestan, esa capita es muy transparente, es el que sabe dónde están las becas, es el que ya sabe inglés y aprendió francés ahí en un sitio, es el que sabe comprar con tecnologías, es el que sabe viajar por todo el mundo, es el que estudia, es el que investiga, el que compara. Esos son
transparentes. De 40.000 que tenemos en la Antioquia, no creo que tengamos 1.000 de esos, ¿cierto? Que sepan usar tecnologías. Entonces, la mayoría de nuestros niños usan tecnologías para jugar, pero no para estudiar, y si las vamos a incorporar, nosotros hemos descuidado mucho eso en la Antioquia, el plan de formación de los muchachos. Se las hemos dejado como a los profesores, pero hay que hacer un plan de formación de los estudiantes para que valoren la incorporación de esas tecnologías a su currículo. ¿Sí? Porque vuelven eficientes algunas prácticas muy bonitas de nuestra escuela. Hay unas actividades didácticas tradicionales que a mí me parecen muy bonitas. Por ejemplo, no sé si ustedes, algunos estudió licenciaturas. En las licenciaturas hay una práctica que llaman el diario escolar. Y es una práctica muy bonita, que las niñas van a practicar a las escuelas, las niñas que se están formando de licenciadas, y escriben qué les pasa en la escuela con los niños. Entonces hoy me prestan el cuaderno a mí, mañana al otro, entonces el cuaderno va rotando. Por ejemplo, esa práctica con el blog ha ganado mucho, porque ya el cuaderno no se rota, sino que yo todos los días escribo, hay una conversación alrededor, y cuando ya vamos a clase ya sabemos qué ha pasado. Entonces ha enriquecido mucho esa práctica, ¿cierto? Entonces mire que no todo lo que hacíamos era malo. Esa práctica es muy bonita y sigue teniendo vigencia, y si le incorporas tecnologías, esa práctica gana mucho. Yo, que soy del área de las matemáticas, era muy triste que mi profesor tenía que madrugar al salón de clase a hacer una gráfica. Yo no sé si se acuerdan de cálculo de la gráfica de la silla y montar. El profesor iba por ahí una hora antes, o se llevaba el niño más hábil de la clase a que le hiciera la gráfica, para cuando entráramos a clase, no me hagan la cuenta de los años, entráramos a clase, podernos mostrar la gráfica. Y yo decía, no tiene sentido. Entonces mire cuánto ganará ese profesor ahora con los graficadores que hay. Ojo con eso, sin querer decir que no tengamos que aprender a graficar, ¿sí? Hay que aprender a graficar, y a mano todavía, porque uno tiene que desarrollar el concepto de la gráfica, pero no hay que hacer esas gráficas tan complejas, que son tan difíciles de hacer, sabiendo que hay un graficador. Mejor traigo el graficador, se los muestro y trabajo sobre esa gráfica, y monto hipótesis sobre esa gráfica, si le cambio esta variable, si le cambio la otra, si sí, qué pasa, para qué cuadrante se pasa, cómo queda negativo, positivo, pues trabajo con hipótesis sobre esa gráfica. Entonces mire que sí puede generar eficiencia sobre muchas prácticas, y sería bueno que cada uno de ustedes buscara desde su saber específico una práctica bien bonita que se vuelva bien eficiente con tecnologías. Y si uno va buscando eso, entonces uno como maestro va sabiendo qué es lo que tiene que hacer con tecnologías. Si va. Permiten actividades asincrónicas, eso es muy bueno, que a uno sale feliz cuando no tiene que hacer la tarea y la tiene que hacer después. Claro que a veces yo ahorita los voy a dejar ir temprano si me hacen 3 tareitas. Entonces todo el mundo dice que sí. Ustedes también. Aunque después a uno le pesa amargamente, pero ¿por qué no lo hice allá y hoy domingo yo haciendo esto? Las TIC facilitan la replicabilidad o replicar prácticas educativas, es muy fácil. Yo estoy dictando esta conferencia aquí y me pueden estar oyendo en Medellín, por Renata, ¿cierto? Esa es una manera de replicar esas prácticas. Otra manera es cuando uno hace un proyecto o hay algo, uno puede mirar qué elementos de ese proyecto replica. En general, una práctica educativa, ¿cuándo es replicable? En general, cuando tiene características de ser un modelo. Por lo que yo les decía, eso del diario escolar se volvió un modelo. Entonces esa práctica se replica con todas las licenciaturas, ¿cierto? O cuando esa práctica enseña algo que yo puedo replicar en otro lado, o sea, me da algunos aprendizajes, ¿cierto? Entonces yo este proyecto concluyo esto y esto y lo aplico en otro lado. O cuando esta práctica como la hago aquí, la puedo hacer en otro escenario. Entonces la hago en la sede central de la universidad y la hago en una región. Entonces son como las características que te permiten replicar el trabajo. Yo creo
que en esto nosotros no hacemos casi nada y hay mucho por hacer con lo que ya tenemos hecho. Con solo abrir nuestros trabajos, nuestros proyectos, ¿cuánta gente aprendería de ahí y replicaría lo bueno que se encuentra? ¿Cierto? Y es muy importante replicar, no solo por la construcción de conocimiento que se da, sino por el valor agregado de lo que se hace y como por el efecto del rendimiento, la economía de escala. Cuando uno replica algo que es bueno, la economía es mucha. Qué bueno uno encontrar en la red o en otra universidad un texto que uno necesita, darle al otro sus créditos y usarlo. Es como el sentido que han tenido siempre los bancos de objetos de aprendizaje, que se reusen y que se reusen en otros contextos. Esa es la replicabilidad. Y eso generaría mucha cultura, mucho conocimiento, mucha educación y abarataría muchos costos. ¿Cuáles son algunos elementos que facilitan la replicabilidad? A mí me parece que si alguna bondad tienen las tecnologías es dejar el rastro de lo que hacemos. Las tecnologías dejan el rastro de lo que hacemos y eso nos permitiría volver sobre lo que hacemos y estudiar. Si yo fuera juiciosa y oyera la grabación de esta conferencia, seguro que la próxima sería mejor, ¿cierto? Porque tengo el rastro, una grabación. Entonces, la próxima digo, no, esto no lo va a decir, repetí mucho esto, tal cosa, me moví mucho, el camarógrafo casi se enloquece, bueno, todo eso. Entonces, uno pudiera mejorar mucho cuando uno estudia ese rastro. Mire con las plataformas e-learning, queda completamente el rastro del trabajo de mis estudiantes y el mío. Y uno dice, con razón, este muchacho se mantenía bravo, pero es que mire yo cómo le contestaba, siempre me sacaba la piedra y iba a lo que le decía. Entonces, cuando uno ya con cabeza fría mira, y uno dice, pero la actividad 2, ¿por qué nadie la hizo bien? Entonces llama uno a otra, vení, léeme esta actividad, yo no entiendo. A nosotros nos pasa en los cursos de profesores, en el equipo que tenemos, nos revisamos uno con otro. ¿Me revisas esta actividad? Y yo, no sé qué estás preguntando, de verdad no sé. Entonces, mire, y el que la ha escrito, que tiene capacidad de escritura, cree que está buena, ¿cierto? Y uno ve que no entiende. Entonces uno decía, si uno volviera siquiera sobre sus propios trabajos, el curso que ya dictó, revisar esos materiales, revisar qué contestaban los muchachos, revisar qué fue lo que uno les dijo, cómo fue que planteó esa actividad, por qué no la lograron hacer. Eso es una fuente de estudio grandísima y eso ya tiene un nombre, las analíticas de aprendizaje, ¿cierto? Y hay investigaciones sobre eso, pero nosotros en la vida cotidiana no lo hacemos. Y yo siempre he pensado, voy a aprovechar aquí para decirlo, que todo lo que nos dicen a los profesores, que somos resistentes, que no nos gustan las tecnologías, que nos da miedo los muchachos, que no es que yo siempre defiendo que no somos así. Nosotros no tenemos tiempo en las instituciones de hacer las cosas de otra manera distinta, por el acelere de la vida diaria. En la Antioquia, que es una universidad que uno tiene muy baja carga académica, supuestamente tiene 3 grupos distintos de 40 muchachos. Usted sabe lo que son 120 muchachos en 4 meses para uno atender. Y yo decía, un profesor así, ¿a qué horas aprende a hacer las cosas de una manera distinta? ¿A qué horas aprende tecnología? Entonces la resistencia no está dada por nuestra condición de maestros, está dada por las condiciones laborales que tenemos. Si uno le aflojara un poquito a esas condiciones laborales, que es muy difícil, yo sé que el profesor se formaría más y terminaría trabajando más fácil. Pero ese tiempo de formación es muy escaso en nuestras instituciones públicas. No sé si en las privadas es mejor o peor. Entonces, esa resistencia está dada más por eso. Fuera de eso, que pienso que aquí en Javeriana no debe existir, porque ustedes son distintos, esa burocracia para que a uno le presten alguna cosa en mi universidad. Vaya, busque la señora que mañana en la mañana, a las 8 de la mañana, le preste el videobin, no sé qué, firme un papel, deje el carnet, vaya por él, écheselo al hombro, vaya al salón, salga a las 10 volado que va para clase 10, reclame el videobin, cámbielo por no sé.
Yo decía, en la universidad hay dos facultades, medicina e ingeniería, que el profesor dice, yo necesito tal cosa a las 8 de la mañana y eso aparece, y cuando él termina clase, desaparece. No tiene que hacer ningún esfuerzo, pero somos 20 y pico de facultades, pare de contar. Y los que manejan esos medios en todas partes son bravísimos. Entonces uno se muere del pánico ir a prestar alguna cosa porque además tiene que firmar muchos papeles. Entonces ese uso burocrático de los medios, nosotros hicimos un sondeo, no estoy hablando desde la intuición, hicimos un sondeo en todas las facultades, eso desestimula la formación del profesor y dice, ay no, mejor mi tisita, yo no vuelvo, y sigue con su tiza, ¿cierto? Yo creo pues que aquí sí no pasa eso porque ustedes son más ordenados que nosotros. Entonces, si yo uso tecnología, yo puedo, ahí es cuestión de tiempo, yo tengo cantidad de cosas guardadas para volver a mirar y no los dejo borrar y yo voy a ir a mirar qué fue lo que pasó y no tengo muchas veces tiempo. Permiten monitorear el trabajo de los estudiantes, saber cómo aprenden, ver de sus dificultades, mirar cómo usan las tecnologías, cómo escriben. Hay muchas cosas que aprender sobre el rastro que dejan esas tecnologías. Facilitan la evaluación. Las tecnologías pueden, profesora, facilitar la evaluación, pero como usted es tan juiciosa, puede que a usted no, porque usted lo hace muy bien en la presencialidad y de pronto hacerlo también es muy difícil. Pero sí facilitan la evaluación. Nosotros tenemos un pecado, yo creo que mortal en la educación como maestros y es la evaluación. Nosotros no sabemos evaluar. Nosotros, el año pasado hicimos un seminario, un proyecto alfa y fue todo sobre evaluación. Y uno se arrepiente de lo que hizo, de lo que no hizo, de que de verdad sí no sabía evaluar, de que pobres muchachos, que cómo aprendieron. Bueno, entonces la evaluación es una cosa evidente que en el proceso educativo se asocia a calificación más no a un proceso. Y como se asocia solo a calificación más no a un proceso, entonces no hay nada que hacer. Pero la evaluación exige que tú establezcas criterios de evaluación, formas de evaluación. ¿Quién va a evaluar? ¿Solo el profesor? ¿O me va a dejar autoevaluarme? ¿O voy a dejar que también mi compañero me evalúe y que entre los tres armemos mi evaluación? ¿O me va a tener en cuenta de cómo va a ser la evaluación? ¿O me va a decir desde el principio qué me va a evaluar y sobre qué? Yo decía, uno llegaba cuando estudiaba a presentar un examen y era una sorpresa. Uno no sabía qué se le iba a ocurrir al profesor. Yo no tiene por qué ser así. A uno cuando le enseñan a manejar carro, uno sabe cómo lo evalúan manejando un carro. A nadar, nadando, a cocinar, cocinando. Y esto es lo único que uno no sabe cómo lo van a evaluar. Depende de la capacidad de sorprender que mi profesor tenga, de sorprenderme. Entonces, cuando yo tengo medios electrónicos o medios digitales, yo sí puedo plantear más fácil esa evaluación, dejarla ahí plasmada, adelantada y buscar evidencias del proceso de los muchachos. En una plataforma yo puedo buscar evidencias del proceso de los muchachos y ver qué pasó. Pero yo creo que sobre la evaluación hay mucho que trabajar. También facilita la posibilidad de replicar esas prácticas porque pues, lo que yo haga puede ser utilizado por otros profesores y eso debería ser un honor. Nosotros les decimos eso a la de Antioquia. A nosotros nos ha tocado echarles muchos cuentos a los profesores de la Antioquia para que dejen todo abierto. Pero ya yo creo que hemos ganado mucho terreno, entonces yo se las voy a echar a ustedes para que los de Jave Virtual no se los tengan que echar. Nosotros le decimos, profesora, pero es que me copiaron los de tal universidad. En la Antioquia hay clases sociales de universidad en la mente de ellos, entonces yo creo que si la Nacional de Medellín les copia, se sienten muy pinchados, pero si les copia otra universidad, se sienten muy maltratados. Y yo, pero ¿cuál es el problema, profe? Diga, no, es que me copiaron los de tal universidad que son tan malos y usted los va a ayudar a mejorar. Porque como ellos son tan malos y nosotros somos tan buenos, ellos van a mejorar. Pero es que esos muchachitos son colombianos, con seguridad que todos los que van a estudiar son colombianos y esta es una universidad pública que trabaja con los dineros del Estado, con los impuestos de esos muchachitos que estudian en esa universidad que a usted no le gusta.
Entonces, listo. Y lo otro es que si el curso está cerrado en la plataforma, nosotros decimos, generalmente los cursos que están cerrados es porque están muy mal hechos o porque el profesor es muy caprichoso y no lo deja abrir. Y entonces con ese cuento de que están muy mal hechos, a los profesores prefieren dejarlos abrir, que todo el mundo piense que los cursos cerrados son los muy mal hechos, ¿cierto? Entonces hemos venido ganando terreno. Y de verdad, profe, es que es una ventaja uno tener las cosas abiertas. Mire, cuando yo dejo esta conferencia aquí abierta, ya no puedo ir a otra universidad con esta misma conferencia. Porque otra vez ese mismo cuento. Entonces, ya la abrí, ya la entregué aquí, me tengo que ir a estudiar porque la próxima semana que voy a dictar una conferencia en la Escuela de Ingeniería de Medellín, no puedo, esto ya está en la red. Entonces eso te obliga como ser humano a ir entregando lo que vas haciendo y irte superando. ¿Sí? ¿Qué tal otra vez este mismo cuento? Ya. Y uno de ustedes de pronto que me vuelva a oír, me dejan por el suelo, entonces uno también tiene que pensar en uno. Las tecnologías facilitan mucho la actualización de los contenidos, yo creo que eso sí no amerita ninguna explicación, ¿cierto? Actualizar un libro impreso es una tarea muy grande, un libro digital no es nada. Bueno, ¿por qué estas tecnologías facilitan la construcción de conocimiento? Profe, nosotros siempre perdemos el año en eso, facilitan el trabajo colaborativo, y es verdad. Ahora en las experiencias les voy a mostrar lo que es una experiencia de trabajo colaborativo y lo que es una experiencia de un profesor solo, por muy brillante que sea. El mundo está hecho para el trabajo colaborativo y el mundo desde fuera nos obliga. Cuando usted se presenta a un proyecto le dicen 3 universidades, una de cada región, de Colombia una, eso te dice Colciencias. Los proyectos alfas te dicen 5, europeas, centroamericanas y suramericanas, o sea, desde afuera nos están empezando a obligar a trabajar colaborativamente. Y con estas cosas sí que se pueden. Nosotros les voy a mostrar un curso de objetos. Tatiana, que es la directora que ustedes ya conocen de Jave Virtual, trabajó en ese curso de objetos desde aquí con nosotros. Y no hubo ningún problema con su trabajo y trabajó con mi equipo, diseñador gráfico y diseñador instruccional. Entonces, estas tecnologías hacen posible ese trabajo, pero la actitud nuestra, yo no sé si serán estas montañas que nos cierran la mente, ustedes no tienen tantas como nosotros, pero este país de trabajar individual no nos deja crecer, ¿cierto? Y ahí hay un gran reto. Permiten la autoevaluación y evaluación por pares del trabajo del profesor. Con solo ponerlo uno en la red se lo evalúan de cualquier parte y se lo arreglan y bueno, ya eso lo he dicho. Facilitan mucho la construcción de nuevos escenarios educativos, crear un ambiente de aprendizaje. Entonces, y si tú tienes escenarios educativos, tienes flexibilidad curricular y puedes producir más conocimiento. Posibilitan mucho, yo digo, si alguna cosa es interesante y que a veces no logramos hacer en los entornos de aprendizaje, es aplicaciones que favorezcan la investigación. Y cuando una aplicación favorece la investigación, cuando le deja elegir rutas a un muchacho, cuando le deja plantear hipótesis, cuando le deja ensayar, cuando le deja mirar los efectos de mover una variable, pues tantas cosas que cada uno sabe qué es investigación en su área. Entonces, como para concluir, ¿qué pudiéramos hacer en este entorno con tantas tecnologías, con tantas posibilidades? Yo creo que hay básicamente para una institución educativa hay que hacer un plan de formación de profesores. Y es así como lo están haciendo aquí, un plan de formación de profesores. No como que a mí se me ocurrió que esta herramienta es muy buena, entonces listo, miremos blog. Ah, no, que los wikis son mejores. No, uno tiene que saber para dónde quiere ir con los profesores. Eso tiene una cosa, yo pienso que un poquito grave, y es que todos los que coordinamos ese trabajo ponemos ahí nuestra mirada. Eso no es una cosa neutral, ¿cierto? Aquí formarán desde donde piensa Andrea y todo el equipo de ella, en la Antioquia formamos de donde pensamos nosotros, pero hay que ir para alguna parte, así es todo en la vida con un grado de subjetividad. Entonces hay que hacer un plan de formación, eso no puede ser repentista, ni lo que esté de moda ni lo que se esté usando, un plan de formación para los profesores. ¿Y por qué? Porque los profesores, primero no somos maestros todos,
médicos, abogados, odontólogos, sociólogos, ¿sí? Ser de maestros es el oficio, pero no estamos formados para ser maestros. Y segundo, lo que decía, nunca nos enseñaron con tecnología, entonces tenemos que aprender a enseñar con tecnologías. Y tenemos que aprender a ser maestros. Con el agravante que tienen nuestras instituciones educativas de educación superior, que le decía yo a Andrea hoy, los profesores de las universidades siguen siendo ingenieros, médicos, odontólogos, no profesores de la universidad. Y yo lo pruebo porque yo llevo por ahí 15 años trabajando solo con profesores, no con niños, y a mí me llaman los profesores. Profesora, habla el médico o dermatólogo, no sé. ¿Para qué me necesitará un dermatólogo? No, cuando al rato que yo ya no entiendo nada, me dice, yo soy profesor de la universidad, me tenía que empezar por ahí. Es que me está llamando, es un profesor de la universidad. Entonces uno va a trabajar con los profesores, entonces ingenieros, abogados, médicos, no, profesores. Hay que asumir ese rol, ¿sí? Tanto que a uno ve cuando uno va a un congreso y se registran los profesores, hay cosas que yo observo, antes me estoy registrando y empieza, profesión, ingeniero, profesión, economista. No, los que están en ese congreso son profesores, ¿sí o no? Profesor. Entonces hay que asumir ese rol y con gusto y con orgullo. Yo creo que esto sí es grave. Incentivos para el trabajo con tecnologías. No los tenemos. Yo creo que ni ustedes, ni nosotros, ni el país. A uno le es más beneficioso publicar un artículo en una revista que hacer un curso digital. Entonces tenemos una competencia muy grande, hay gente que no quiere saber nada de eso porque yo no me voy a poner a hacer un curso que no me da puntos en el escalafón, caso las públicas, en vez de publicar un artículo en una revista que a veces puede ser no muy bueno, pero la revista te traga el cuento, ¿sí? Entonces, no, de verdad, ¿ustedes no han visto todos esos casos de las imposturas intelectuales y de los artículos? ¿No se han leído algo de eso? Entonces ahí tenemos una cosa que yo creo que como país deberíamos trabajar por eso. No hay incentivos para el trabajo de producción de objetos virtuales de aprendizaje, entonces eso hace falta. Y disponer de la infraestructura necesaria y estar pendiente de las tendencias. A mí me parece que los indicadores van detrás de las tendencias y eso es grave. Por ejemplo, en este momento en el CNA todavía uno de los indicadores para evaluar una universidad es número de jóvenes por computador, que debe ser menos de 20. Yo creo que, yo no soy capaz de decir eso en mi universidad porque no vuelven a comprar ni un computador. Y yo creo que la universidad ya no, aquí sí, porque como yo aquí no tengo nada, aquí no tengo problema. Yo creo que hay que revisar si tenemos que seguir comprando computadores. Si lo que tenemos que tener no es una mejor red. Lo que estoy contando, caso de la Antioquia, estrato 1, 2 y 3, somos súper pobres de todas las comunas, vivimos llorando de nuestra pobreza, nada se puede hacer porque somos muy pobres. Nosotros teníamos una sala de micros para los niños que tuviesen cursos en la red y no tuvieran computador. Pues hace 2 años, los cursos todos los días hay más y los niños desaparecieron, nadie volvió a esa sala. Empezamos a indagar. En el curso que yo dicté, que les decía, el de los viernes hace como más de 1 año, yo llegué, ¿quién no tiene computador? Una niña. ¿Quién no tiene conectividad? Esa niña. Le dije, bueno, tenés toda esta disponibilidad, estas salas, todo el día aquí te atienden. Nunca fue, yo venga, ¿usted por qué no está yendo a las salas? Yo mejor compré uno que venir hasta aquí y compré internet. Entonces, la de Antioquia, estrato 1, 2 y 3, no encuentras en clase un niño que no tenga computador o tableta y conectividad. Entonces vamos a seguir comprando salas de computador. Hay que estar mirando, me parece tan enredado lo de la infraestructura y los indicadores siguen siendo eso. Si vienen aquí te miden por cuántos computadores tenés por muchacho, te mide el CNA. Entonces hay que mirar cómo negociar eso. Yo creo que ya lo que necesitamos, por ejemplo, en la Antioquia, es redes buenas.
que dejen y de libre acceso que dejen conectar los muchachos, porque ellos ya no se aguantan en una sala de computadora, además como con su misma estructura mental ya se aburren en esa sala, ellos siempre están tirados en el piso, en otra parte con la tableta encima, trabajando, hay uno encima de otro, todos en una mesa o en la manga, entonces ya son otros muchachos, no son nosotros que íbamos juiciosos a la sala. ¿Y qué debe buscar una universidad con la formación de sus profesores? Profesores, yo creo que sí tenemos que cambiar el rol. No podemos seguir siendo los mismos de mi mamá, mi abuela y míos. Tenemos que ser distintos porque estamos en un mundo distinto. Y una de las cosas que hay que desmitificar es que los niños saben mucho. Los niños no saben tanto de tecnología. Yo no sé si esto yo sí lo repito en todas las conferencias. Yo pienso que ellos tienen dos habilidades. Manual no la vamos a alcanzar nunca nosotros porque no crecimos con eso. Entonces la habilidad manual es enorme, la manual fina. Conocen los estándares. A mí me tocó instalar máquinas con un manual en la mano, porque eso tenía muchos huecos, muchos enchufes, muchas cosas, y uno podía quemar un computador, ya no. Si ustedes ven, el cablecito que tiene una puntica rosada, tiene donde entrar rosado, verde, entonces esos niños han adquirido esos estándares de manera prodigiosa y nosotros no los logramos adquirir. Si yo voy a grabar un contacto en el celular suyo, tengo que mirar contacto, el niño no, porque eso es un estándar. Eso es un estándar. Cómo grabar en un celular, cómo mirar las llamadas, eso es un estándar. Pero para mí, yo no logro, a pesar de que esté metida en las tecnologías toda la vida, yo no logro ver que el computador, el celular suyo y el mío son iguales. Con solo que me cambien el color de la interfase me perdí. Ellos no, ¿verdad? Es en serio. Los niños no se pierden con eso porque tienen los estándares. Ahí va otra cosa que saben mejor que nosotros. Y una tercera es que participan de redes sociales. Y pare de contar, tienen los mismos problemas de los niños de toda la vida. No saben escribir, no saben leer. Y ahora a la universidad nos dimos cuenta con una investigación que hicimos de mundos virtuales, están llegando con menos habilidades informáticas que los de hace por ahí 5 años. Por ejemplo, no saben guardar un archivo en Word y si lo guardan no lo encuentran. Ellos el primer semestre lloran porque botan las tareas. El Word no, es verdad, el Word y el Excel no lo saben manejar, porque como esto es tan inmediato, las notas, ellos hacen notas y cosas, entonces cuando uno ya necesita que hagan un archivo grande, que le pongan una gráfica, que no es que en un computador lo botan, no lo saben grabar, se les olvida. Un niño pasó, de esos que hacen de diseño, que trabajan haciendo un diseño toda una semana, un niño de una amiga, pasó una semana trabajando, ni guardaba ni apagaba el equipo. Y al cabo de 8 días se paró, movió yo no sé qué y se apagó el equipo. Ya, que llámeme un ingeniero que un técnico. Y yo, pero si nunca grabó, ¿dónde el ingeniero del técnico le va a encontrar eso? No tienen ni siquiera la opción de grabar. Entonces no nos descrestemos con esos muchachitos que son los mismos de toda la vida, con 2 o 3 habilidades que nosotros no tenemos. Y qué bueno ponérselas a funcionar. Cuando uno es profesor, déle salida a eso, a que haga lo que él sabe hacer. Bueno, entonces en este nuevo rol yo creo que este problema de las tecnologías se resolviera si nosotros fuéramos capaces de diseñar actividades didácticas utilizando TIC, pero de verdad actividades didácticas que lleven al aprendizaje y a la construcción del conocimiento. Que yo como profesor me pregunto, ¿qué gano con esto? ¿Cómo mejora esto mi práctica? ¿Qué hago con esto? ¿Cierto? Y si veo que con esa tecnología gano, la puedo usar, ¿cierto? Ahí estaría todo. Aplicar criterios y formas de evaluación de manera adecuada. Yo le decía a Andrea ahora, es que las tecnologías nos han hecho una mala jugada y es que cuando nosotros montamos nuestros cursos en la red, queda muy en evidencia quiénes somos y qué habilidades tenemos, que antes no, uno cerraba la puerta del salón
y podía hacer lo que quisiera. Cuando uno monta su curso en la red, entonces queda en evidencia qué tanto sé del saber específico, qué tanto sé plantear actividades didácticas, si sé evaluar o no, si sé escribir o no, si tengo capacidad de atender bien a mis estudiantes. Entonces uno queda absolutamente desnudo en una red de quién soy, ¿cierto? Y es duro porque nosotros no tenemos ni la cultura ni la habilidad de la escritura, y hay que escribir, y escribir para otros es duro. Uno escribe y lee y entiende, pero que lo lea el otro a ver si lo entiende, entonces ahí aparece la dificultad del uso de tecnologías. Entonces, y por ejemplo, la evaluación ha sido un problema toda la vida. Nunca hemos aprendido a evaluar, ni los maestros de nosotros sabían evaluar. La prueba era que hacían un ejercicio de poder con la evaluación. Uno no podía sacar nada, no se podía mover, no, pues una cantidad de cosas que era más un ejercicio de poder que un ejercicio de ver qué aprende usted. Entonces nunca hemos sabido evaluar, pero ahora sí que es grave no saber evaluar y no establecer criterios para hacer las cosas y criterios para evaluar. Porque es más grave ahora, porque usted pone una tarea y los muchachos la hacen con la red. ¿Desde dónde? Y entonces, ¿usted qué va a hacer después para evaluar esa tarea? Cualquiera sirve. Si usted no puso los criterios y las formas como esa tarea va a ser evaluada antes, lo que el muchacho haga debería ser válido. Si usted no le dijo desde qué escuela quiere que trabaje o desde qué direcciones en internet quiere hacer el cuadro comparativo, cualquier cosa que ese muchacho haga es completamente válido. Entonces ahora, ahí sí quedamos más fregados, independiente de que nosotros utilicemos tecnología en clase o no. El muchacho está en el mundo del internet y va a hacer sus tareas y sus cosas como se le ocurra si no lo orientamos. Y ahí sí que la evaluación va a ser un problema complejo. Yo creo que un profesor que use bien las tecnologías tiene que tener la capacidad de plantear actividades didácticas tradicionales que han dado buen resultado, que generan conocimiento con nuevas herramientas. Y lo contrario, plantear actividades didácticas nuevas con herramientas nuevas. Y hay otra cosita que está más adelante que a mí me parece que es muy interesante y es uno desde su saber disciplinar, buscar cómo impacta mi saber disciplinar las tecnologías, porque lo impactan. Mire, cualquier ejemplo de cualquier cosa. Desde cualquier disciplina las tecnologías le han hecho perder sentido a muchas actividades didácticas. A mí me ha impresionado mucho cómo estarán haciendo los profesores de literatura. ¿Qué hay profesores de literatura? De español. Por ejemplo, esa tarea que sigue siendo válida de que un muchacho coja un libro, que sepa, yo pienso que sigue siendo válida, saber leer literatura, que coja un libro, que sepa cuál es el personaje, cuál es la trama, cuál es el desenlace, todo eso que se hizo toda la vida. Me parece que si un muchacho lee un libro debe ser capaz de dar cuenta de eso. Pero uno como lo pregunta ahora si todos los libros tienen eso hecho en internet. Sí, entonces, ¿qué pasa? Esa tarea, el objetivo de esa tarea sigue estando vigente, pero la actividad que yo debo poner, no sé cuál será, tiene que ser muy distinta a la que ponía hace tiempos, independiente de que en mi clase se usen o no tecnologías. Tiene que ser muy distinta a la tarea, porque el muchacho la va a encontrar hecha en internet, entonces de ahí la queja de los maestros, internet no sirve sino para copiar, para pegar y copiar. Por eso digo, yo creo que ese objetivo se tiene que lograr, yo no sé de su área y puedo decir una barbaridad, se tiene que lograr con una actividad distinta a esa reseña, hay que buscar otra cosa, ¿cierto? Por ejemplo, no tiene sentido poner en matemáticas, que es el área que yo más conozco,
hacer cálculos, grandes procedimientos de cálculo, porque eso lo hacen pues que el objetivo sea hacer el gran procedimiento de cálculo, no es. Ese objetivo tiene que desaparecer. ¿Cuál es el objetivo? Volver sobre el cálculo. Por ejemplo, en estadística, a mí siempre me dolió mucho la estadística, porque cuando a mí me daba un resultado la estadística, después del cansancio de bolear calculadora, yo me acuerdo que yo decía, ¿y qué querrá decir que esa variancia es -1? Pues, yo solo sabía que era -1. Entonces yo decía, ahora uno se puede centrar en eso. ¿Qué significa que a usted le da un Cuando usted hace todo el cálculo, el resultado es -1. Dígame eso qué significa. Eso es una cosa que se exige más pensamiento. Entonces mire que hay que empezar a mirar desde mi saber qué es lo que ya no tiene sentido, ¿cierto? Y ojo con eso, el otro problema es no dejar de lograr unos objetivos porque las máquinas lo hacen. Había una discusión de unos profesores españoles que me parecía horrorosa, que alegaban que los niños de esta época no tienen que aprender las 4 operaciones porque hay calculadora. Las calculadoras son para la operativa, pero las 4 operaciones son conceptos fundamentales que cualquier ser humano necesita. Ni siquiera los que van a estudiar matemáticas, cualquier ser humano. ¿Por qué no aprendimos fraccionarios? Yo creo que casi ninguno de ustedes sabe fraccionarios. A no ser que sean de las áreas de ciencias, que los aprendieron muy tarde, porque nuestros profesores no sabían sino la operativa de los fraccionarios. Nuestros profesores, y yo me di cuenta por un trabajo que hicimos con las normales, solo saben cómo se suman, cómo se restan, cómo se dividen fraccionarios, pero no saben el concepto que hay detrás de eso. ¿Sí? Y empezando porque gráficamente lo manejan mal, parten una unidad en pedacitos, eso no es. El fraccionario es un conjunto que yo parto, pero partir en pedacitos es una cosa completamente subjetiva que no le puedo meter al niño en la cabeza que así se maneja un fraccionario. Entonces, claro, nunca aprendimos fraccionarios, nos tocó aprenderlos en la universidad porque si el maestro no tiene el concepto, sino la operativa, entonces uno no aprende fraccionarios. Entonces, por eso, las máquinas hacen la operativa, pero el concepto lo vamos a tener que aprender toda la vida, y si no, ¿cómo vamos a seguir creciendo como seres humanos si no tenemos los conceptos de las cosas, de lo que ya está? Profes, hay que hacer parte de equipos de desarrollo de materiales educativos, saber hacer parte. Lo que les decía, saber identificar las destrezas y los conceptos y las cosas que salen de nuestros saberes específicos con las tecnologías y las que tienen que entrar. Tanto las que tienen que salir como las que tienen que entrar. Y eso lo puede hacer cada uno desde su saber específico y es un ejercicio muy bonito. Yo lo he hecho con profesores de la universidad y es muy rico hacer este ejercicio de identificar cosas desde cada saber específico que pierden importancia, actividades didácticas que se quedan obsoletas. Es un ejercicio muy enriquecedor para cuando uno va a empezar a plantear entornos de aprendizaje. Diseñar entornos de aprendizaje utilizando tecnologías. Y hay que aprender a evaluar el software educativo propio de su área, porque terminan comprando los administradores software. El que debe decir qué software necesita es el profesor. Y el software no se puede comprar por oferta, sino por demanda de los profesores. Uno no puede comprar ni software ni infraestructura por oferta. Hay que esperar que la gente lo demande. Hay que saber usar una plataforma e-learning. Yo creo que en esta época ya eso no le podemos pelear. Todos tenemos que aprender a usar una plataforma e-learning porque es la manera de hacer público nuestros materiales, de lo que les decía ahora, de ver el rastro de nuestro trabajo, el del trabajo de los estudiantes. Bueno, hay que conocer la producción académica de la área disciplinar a la que uno pertenezca. Hay que estar actualizados en qué va el mundo, la investigación, mi área disciplinar. Así yo no esté haciendo investigación y así no sea un investigador, porque es que no todo el mundo se tiene que dedicar a la investigación, que es otro problema en este país. Un maestro que no haga investigación, por lo menos saber en qué va su área, ¿cierto? Entonces, ¿quién va a hacer docencia si todos vamos a ser pues grandes investigadores y quién se queda con los niños?
Orientar el aprendizaje de sus estudiantes con el apoyo de tecnologías de la información y la comunicación, se lo señalé ahora, los muchachos hay que venderles el modelo, la idea, hay que prepararlos, hay que hacerles inducciones, hay que enseñarles a estudiar, hay que enseñarles las plataformas, no lo saben todo por ser hábiles y ahí nos podemos estrellar. Yo hago muy bien mi curso, pero no lo vendo, entonces los muchachos pueden desmotivarse y no trabajar. Orientar, bueno, hay profes y esto que me mantiene tan preocupada y que yo no he hecho nada. Asumir en nuestra universidad no se ha hecho nada y yo creo que en este país tampoco y yo no sé eso cómo se aborda, pero yo creo que hay que asumir nuestra responsabilidad ética y social como padres y maestros, que de los muchachos en el mundo actual metidos en esas redes sociales y con toda esa tecnología, esos niños están solos. Y yo no sé cómo, hay países como Inglaterra que han estado trabajando en eso, pero nosotros no hemos empezado ese trabajo. ¿Quién acompaña a los muchachos en las redes sociales? ¿Quién les enseña a comportarse? ¿Quién les enseña qué información se puede colocar ahí? ¿Quién les enseña cómo trata al compañerito en la red social? Ahí hay una responsabilidad ética muy grande, no la sabemos hacer. Yo les estoy señalando eso porque es una de las carencias que yo también tengo y que en la universidad no hemos empezado a trabajar. Y esto está generando todos los problemas habidos y por haber entre los jóvenes. El suicidio, el matoneo se pasó. No sé si se dieron cuenta, hace como 2 años en España hicieron una investigación grande y encontraron que el matoneo en las escuelas había desaparecido mucho. Estaba muy desaparecido el matoneo y estaban ya haciendo el informe final de la investigación cuando se dieron cuenta que era que se había pasado para las redes sociales, entonces ya no daban golpes afuera y esas sí llevan al suicidio y a la cosa. Entonces, ahí hay una responsabilidad y yo no sé, en este país yo no conozco un curso que prepare profesores y maestros para eso. Anímense ustedes, hagan un mock. Bueno, profes, como hasta aquí lo que les quería compartir, como teóricamente.